Era un multimillonario, acostumbrado a poseer cada habitación que entraba. Ella era una camarera, invisible para hombres como él. Cuando el arrogante magnate Arthur Blackwell vio un pequeño pin de ajedrez en su uniforme barato, decidió divertirse un poco. La invitó a su lujosa gala, no como invitada, sino como un accesorio para su ego, un peón que sería sacrificado públicamente en un juego de ajedrez. Lo que no sabía, mientras sus ricos amigos se reunían para ver la humillación, era que no había invitado a una camarera. Acababa de desafiar a una gran maestra disfrazada. El tintineo de la cubertería Christopher Silverberg contra la porcelana Bernard era la banda sonora de la vida de Anna Hayes. Era un sonido que asociaba con el hambre, no la suya, que era un dolor sordo y constante, sino el hambre agresiva y exigente de personas que nunca en su vida se habían preguntado de dónde vendría su próxima comida. Trabajaba en Le Todd, un restaurante en el centro de Manhattan tan exclusivo que sus ventanas estaban esmeriladas para impedir que el mundo exterior mirara hacia adentro. Anna a menudo sentía que estaba afuera, incluso mientras estaba en el centro de la sala. Tenía 24 años, pero los últimos 3 años de turnos dobles de 18 horas. Durmiendo en una litera en un apartamento compartido y el peso aplastante constante de la deuda médica habían tallado líneas sutiles de agotamiento alrededor de sus ojos. Hayes, la mesa 4 necesita que les recalienten el sauternes. Dijeron que está a un grado demasiado caliente, siseó el señor Dubois, el gerente del restaurante, un hombre que vibraba de ansiedad. Y sonríe. Pareces estar cargando el mundo. Lo estoy, pensó Anna, forzando sus labios en una dolorosa aproximación de amabilidad. El mundo que cargaba eran $280,000 en facturas del infructuoso combate de 2 años de su padre contra el cáncer de páncreas. David Hayes le había dejado 2 cosas. Esa montaña de deuda y un pequeño pin de plata desgastado con forma de torre de ajedrez que ella llevaba fielmente en su uniforme negro de camarera. Fue ese pin el que llamó su atención. La mesa 4 era Arthur Blackwell. Blackwell no era solo rico. Era un líder de pensamiento, un disruptor tecnológico, un hombre cuya cara estaba estampada en las portadas de Forbes y Wire. Tenía la quietud depredadora de un tiburón, todos dientes pulidos y ojos fríos y evaluadores. Con él estaba Clarissa Vance, una heredera cuya ocupación principal parecía ser desplazarse por su teléfono y encontrar fallas. Este sauternes está tibio, se quejó Arthur, Clarissa, sin mirar a Anna mientras ella rellenaba la copa. Es como si intentaran arruinar las notas del Goseburi. Arthur no estaba escuchando. Estaba mirando el uniforme de Anna. Eso es una torre, dijo, su voz un barítono suave. Anna se congeló. Sí, señor, ¿juega? Él rió. Un ladrido corto y agudo que no contenía humor. Mi padre me enseñó hace mucho tiempo. Qué pintoresco. Clarissa finalmente levantó la vista, su mirada deslizándose sobre Anna como si fuera un cubierto manchado. Arthur, cariño, no hables con la ayuda. Los anima. Arthur la ignoró, inclinándose con una sonrisa conspiradora y condescendiente. Soy un jugador yo mismo, presidente del Círculo de Ajedrez del University Club. Estamos teniendo nuestra gala anual de caridad la próxima semana, la Gala Vanguard en el Metropolitan Club. Una pequeña recaudación de fondos para los menos privilegiados, personas que necesitan una mano. Golpeó una tarjeta de presentación en la mesa. Deberías venir como mi invitada. Anna estaba atónita. Señor, yo no podría. Tonterías, dijo Arthur, su sonrisa ampliándose. Estamos teniendo una pequeña exhibición. Estoy jugando un juego simultáneo. Sería inspirador tener a alguien de tu origen ver cómo se juega el juego en un nivel superior. Incluso podría jugar una partida contigo por diversión, enseñarte 1 o 2 cosas. La oferta era una humillación envuelta en seda. No era una invitación. Era una citación. Clarissa resopló. Oh, Arthur, eres hilarante, ¿ahora estás coleccionando vagabundos? No te atrevas a sentarla en nuestra mesa. Es por caridad, Clarissa, dijo, sus ojos aún fijos en Anna. Vio su agotamiento, sus zapatos baratos, el pin desgastado. Vio aún a nadie. Dime que, apareces, juegas tu pequeña partida conmigo, y haré una donación sustancial al fondo navideño del personal. Estoy seguro de que al señor Dubois le encantaría eso. Le estaba comprando su presencia como un favor de fiesta. Señor,
Salgo a las 10, susurró Ana, sus mejillas ardiendo. La gala comienza a las 9. Haré que Dubois te deje salir temprano. Está decidido. Volvió a Clarissa, despidiendo a Ana por completo. Ahora, sobre ese viaje a Tar. Ana se alejó de la mesa, sus manos temblando. Miró hacia abajo al pin de la torre de plata. La voz de su padre resonó en su memoria, un retumbo cálido y gentil de un tiempo más saludable. Nunca trates el juego con arrogancia, Ana. El tablero es un espejo. Te muestra exactamente quién eres. Ella sabía exactamente quién era Arthur Blackwell, y él estaba a punto de descubrir exactamente quién era ella. La semana previa a la gala fue una tortura especial. El señor Dubois, al enterarse de la donación sustancial, trató a Ana como propiedad personal de Blackwell. Ana, debes ir, insistió, sus manos entrelazadas. El señor Blackwell es nuestro patrón más importante. Ha financiado toda nuestra bodega de vinos. ¿Sabes lo que significa una donación sustancial de él? Significa que todos tendremos una Navidad alegre. No te atrevas a avergoñar a mí. Así que, el martes por la noche, Ana dejó su turno a las 8:30 de la noche. Sin siquiera tiempo para ir a casa. Fue al vestuario del personal, un sótano húmedo sin ventanas, y hizo lo mejor para prepararse. Su atuendo de gala era lo único bonito que poseía, un simple vestido azul marino de línea a que había comprado en una tienda de segunda mano para la boda de una prima 2 años antes. Estaba limpio. Era modesto, pero sabía que al lado de la alta costura del Upper East Side, parecería un trapo de platos. Tomó el tren 6 hacia el norte, las luces fluorescentes del vagón del metro iluminando los rostros de otros trabajadores cansados. Cuando emergió en la calle 68, el aire frío de octubre se sintió como una bofetada. El Metropolitan Club era un monumento al dinero viejo, una fachada colosal de mármol que se cernía sobre la Quinta Avenida, sus ventanas brillando como ojos dorados cálidos. Mirando hacia Central Park, Ana se acercó a la entrada, y el portero, un hombre construido como un monumento mismo, bloqueó físicamente su camino con una mano enguantada de blanco. La entrada de entregas está por la parte de atrás, dijo, no de manera poco amable, pero con firmeza final. Soy una invitada para la gala Vanguard. La ceja del portero se levantó. La miró de arriba abajo, tomando en cuenta el vestido simple y su abrigo desgastado. Una invitada, por supuesto. ¿Su nombre? Ana Hayes. Estoy con Arthur Blackwell. El nombre era magia. El escepticismo del portero desapareció, reemplazado por una máscara profesional suave. Ah, la asociada del señor Blackwell. Por aquí, señorita. La llevó al gran salón, y Ana se sintió encogerse. El techo era de 3 pisos de alto, cubierto de frescos intrincados. Un río de personas fluía a su alrededor. Un mar de smokines negros, diamantes brillantes y sedas vibrantes. El aire olía a perfume caro y dinero viejo. Oyó risas, ligeras y frágiles como vidrio hilado. Mira, Chad, es la ayuda. La voz era aguda, y Ana se volvió para ver a Clarissa Vance envuelta en Dior verde esmeralda sosteniendo una copa de champán. Estaba con un pequeño y vicioso grupo. Arthur no estaba bromeando, susurró una mujer llamada Tiffany. Realmente trajo a la camarera. Eso es deprimentemente filantrópico de su parte. Es un accesorio, Tiff, dijo Clarissa en voz alta, caminando hacia ella. Está haciendo un punto sobre su caridad. ¿No es así, cariño? Arthur Blackwell apareció magnífico en un smoking a medida. Besó la mejilla de Clarissa y luego se volvió hacia Ana, su sonrisa como aceite. Ana, lo lograste. Maravilloso. Maravilloso. Gesturó alrededor de la habitación. Un poco diferente de la puerta de Letold, ¿eh? No te preocupes. Solo quédate cerca de mí e intenta no derramar nada. La multitud rió. Ana sintió 1000 agujas invisibles pinchando su piel. El evento principal está a punto de comenzar, anunció Arthur, aplaudiendo. Todos, si pudieran reunirse en la biblioteca, tendremos nuestra pequeña exhibición de ajedrez. Lideró el camino, un rey liderando su corte. Ana lo siguió, una sombra azul marino silenciosa. Entraron en una vasta biblioteca con paneles de roble. En el centro, bajo un brillante candelabro de cristal, había una larga mesa con 10 tableros de ajedrez.
Al final lejano, en un pequeño dais elevado, había una sola mesa ornamentada. El tablero de ajedrez allí era una obra maestra de caoba pulida. Las piezas talladas a mano de marfil y ónix. Como saben, comenzó Arthur dirigiéndose a la habitación. Nuestra gala apoya la movilidad ascendente. Creemos en dar a todos una oportunidad. Puso una mano en el hombro de Ana y ella se estremeció. Esta noche tenemos una invitada muy especial. Esta es Anna. Es camarera en Letov, una trabajadora dura, y a ella también le gusta el juego de reyes. La guió a la mesa ornamentada y la sentó en una de las sillas de terciopelo plush. En el espíritu de la caridad, dijo, voy a jugar una partida con la joven Ana para mostrarle a ella y a todos ustedes que con enfoque y estrategia, cualquiera puede aprender a pensar como un ganador. La condescendencia era tan espesa que apenas podía respirar. Lo estaba enmarcando como una lección pública, una carga del hombre rico. Clarissa estaba filmando en su teléfono, una smirk pegada en su rostro. No te pongas nerviosa, susurró Arthur, sentándose frente a ella. Solo intenta seguir el ritmo. Haremos esto rápido y sin dolor. Gesturó hacia las piezas blancas. Puedes tener el primer movimiento. Las damas primero, después de todo. Ana miró hacia abajo al tablero. Las 64 casillas se sentían como el único suelo sólido en la habitación. Las caras burlonas, el aroma de perfume, el calor sofocante del candelabro. Todo se desvaneció. Puso su mano en el peón del rey. Recordó la mano de su padre sobre la suya, guiando la misma pieza. El juego comienza aquí, Ana. El primer paso en un largo viaje. Empujó el peón 2 casillas adelante. E4. Su voz era tranquila, pero en la biblioteca silenciosa, sonó como un martillo. Arthur sonrió. Muy tradicional. Veamos cómo manejas esto. Reflejó su movimiento. E5. El juego había comenzado. Arthur Blackwell no era de ninguna manera un mal jugador de ajedrez. Sin embargo, era uno arrogante. Jugaba al ajedrez de la misma manera que dirigía su negocio, con adquisiciones agresivas y hostiles. Era un amateur de 1900 de rating, un fuerte jugador de club, como lo llamaría el mundo del ajedrez. Estaba acostumbrado a abrumar a sus compañeros ejecutivos y aficionados ricos con asaltos tácticos descarados. Contra una camarera, decidió emplear la apertura más básica, más insultante del libro, el mate del pastor. Era un jaque mate en 4 movimientos diseñado para atrapar a principiantes absolutos. Era el equivalente ajedrecístico de un golpe bajo barato. Su segundo movimiento fue dama a H5. Algunas personas en la multitud, aquellas que conocían el juego, rieron por lo bajo. Clarissa acercó el zoom con su teléfono. Va por la muerte rápida, susurró a Tiffany, encantada. Ana miró a la dama. Un depredador movido demasiado temprano, expuesto y arrogante. No dudó. Desarrolló su caballo a C6, defendiendo el peón E5 y desarrollando una pieza. Simple. Correcto. La sonrisa de Arthur se contrajo. Bien. Conoce la primera defensa. Continuó el asalto, moviendo su alfil a C4, apuntándolo directamente al peón F7, la casilla más débil del tablero. Esto, combinado con la dama, era el clásico tenaza. La habitación observaba, anticipando el momento en que la camarera cometería un error, el momento en que su rey sería empalado. Ana simplemente sacó su otro caballo a F6. Bloqueó la línea de ataque de la dama, desarrolló otra pieza y preparó el enroque. Era un movimiento tan estándar, tan fundamentalmente sólido que era casi un reproche. El jaque mate en 4 movimientos rápido y sin dolor de Arthur Blackwell estaba muerto. Su sonrisa desapareció por completo. La lección pública había terminado. Estaba siendo desafiado. Se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos mientras agarraba el borde de la mesa. Astuto, murmuró. ¿Has leído un libro o 2? Mi padre tenía una pequeña biblioteca, dijo Ana suavemente, sus ojos nunca dejando el tablero. Veamos qué te enseñó realmente tu padre. El juego ahora cambió. Arthur, furioso por ser negada su victoria fácil, abandonó toda pretensión de elección y lanzó un ataque total. Empujó su peón D, intentando abrir el centro a la fuerza. Enrocó del lado de la dama, apuntando sus torres como cañones a su posición.
Jugaba rápido con una energía descuidada y agresiva, intentando intimidarla. Anna, en contraste, era una imagen de quietud. Enfrentó su agresión con un juego posicional tranquilo y preciso. No solo reaccionaba, anticipaba. Fianchetto su alfil, un francotirador de largo alcance. Enrocó del lado del rey, metiendo a su rey en seguridad. Sus movimientos eran pacientes, asfixiantes. No solo estaba construyendo una defensa, estaba tejiendo una red. 20 minutos en el juego, la atmósfera en la habitación había cambiado. Las risitas habían cesado. Clarissa ya no filmaba. Incluso aquellos que no entendían el ajedrez podían entender el lenguaje corporal. Arthur Blackwell estaba sudando. Estaba inquieto, golpeando su pie, mientras la camarera frente a él se sentaba tan quieta como las estatuas de mármol en el salón. ¿Qué está tomando tanto tiempo?, susurró Clarissa a Julian Croft, el consejero legal jefe de Blackwell, que acababa de llegar. Julian, a diferencia de Arthur, era un estudiante serio del juego. Había jugado competitivamente en la escuela de leyes. Miró el tablero, sus ojos abiertos. Dios mío, susurró casi para sí mismo. ¿Qué?, espetó Clarissa. Está en problemas, dijo Julian. Está en serios problemas. Está jugando un gambito de rey agresivo. Pero su defensa, no es una defensa. Es un contraataque. Mira su estructura de peones. Es impecable. Está jugueteando con él. Arthur hizo un movimiento, sacrificando un peón para abrir una línea para su torre. Golpeó la pieza. Ahí, declaró, como si hubiera resuelto un problema complejo. Anna miró el peón propuesto. Miró la trampa. Estaba destinada a hacerlo. Luego miró la trampa real, 3 movimientos más profunda que Arthur no había visto. No tomó el peón. En cambio, movió su dama a una casilla tranquila y discreta, un movimiento que para el ojo no entrenado parecía una retirada. Arthur rió, un sonido extraño y feo. Huyes. Sabía que no tenías el estómago para ello. Julian Croft se tapó la boca con la mano. Oh, Arthur. No, respiró. Eso no es una retirada. Eso es el tenedor. Arthur miró el tablero. Trazó la línea de la dama de Anna. Trazó la línea de su alfil. Vio demasiado tarde que su propia dama y su torre estaban ahora en la misma diagonal, perfectamente alineadas para que el alfil de Anna las atacara a ambas. Había estado tan enfocado en su brillante sacrificio que había pasado por alto la simple y brutal geometría. Tenía que mover su dama, lo que significaba que perdería su torre, una pieza mayor entera por nada. La habitación estaba muerta en silencio. El único sonido era el leve tic-tac del reloj ornamental en la repisa. Arthur Blackwell, titán tecnológico, un hombre que se llamaba a sí mismo un genio, acababa de blunderear su dama o su torre a una camarera en un vestido de tienda de segunda mano. Miró hacia arriba, su rostro una máscara de rabia púrpura. Tú, tuviste suerte. Anna finalmente encontró su mirada. Sus ojos no eran triunfantes, no enojados. Eran solo claros. Es tu movimiento, señor. La pérdida del intercambio, una torre por una pieza menor, era catastrófica, un final de juego para un jugador del calibre de Arthur. Era una humillación irrecuperable. La multitud, una mezcla de hermanos financieros, socialites y patrones de dinero viejo, se agitó inquieta. Esto no era el entretenimiento que les habían prometido. Esto era una ejecución pública, y la persona equivocada estaba en la silla del verdugo. Arthur, sin embargo, no era un hombre que supiera cómo rendirse. Rendir era admitir derrota. Y Arthur Blackwell no admitía derrota. Solo declaraba bancarrota en un activo diferente y seguía adelante. No ha terminado, gruñó, su voz baja. Movió su dama a seguridad, sacrificando la torre con una mano temblorosa, un déficit material, una bagatela. Tu posición está apretada. Mentía y lo sabía. Pero ahora jugaba por algo más. No jugaba para ganar. Jugaba para herir. Iba a lanzar cada pieza que tenía contra su rey, esperando un jaque mate afortunado y desesperado, o al menos sangrarle la nariz en el camino. Pero no estaba jugando contra una camarera más. Estaba jugando contra el fantasma de un campeón. La mente de Anna ya no estaba en la biblioteca del Metropolitan Club.
Estaba de nuevo a los 14 años, sentada en la sala de estar de su apartamento abarrotado, el tablero equilibrado en 2 pilas de National Geographic. Su padre, David, delgado y pálido, pero sus ojos ardiendo con intensidad, apuntaba al tablero. ¿Ves, Ana, la Nathorf siciliana? No es una defensa. Es un resorte enrollado. Él piensa que está atacando, pero tú estás en control. Lo dejas que se golpee solo, luego golpeas. La mano de Ana se movió con una nueva confianza fluida. Tomó la torre. Luego reposicionó su caballo. Luego avanzó un peón. Cada movimiento era tranquilo, preciso y asfixiante. No solo defendía. Estaba apretando la red. Estaba desmantelando sistemáticamente su posición pieza por pieza, extinguiendo cada destello de contraataque. Julian Croft, el abogado, observaba, hipnotizado. Es la variación Pulgar, murmuró a un hombre a su lado. La que Judith Pulgar usó para desmantelar a los mejores GM en los 90. Requiere memoria perfecta y precisión absoluta. Nunca he visto a un amateur jugarla. Ella no es una amateur. Clarissa, al oír esto, finalmente entendió. Esto no era un blunder. No era suerte. Era un desajuste. Su rostro, que había estado congelado en una smirk burlona, se arrugó en algo feo. Arthur, siseó. Detente. Te estás avergonzando. Cállate, Clarissa. Arthur chasqueó, su enfoque enteramente en el tablero. Estaba en un sudor frío ahora. Su chaqueta de smoking de miles de dólares pegada a su espalda. Se estaba quedando sin piezas. Se estaba quedando sin tiempo. Se estaba quedando sin ideas. Era un tiburón. Pero ella era el océano profundo. Él era todo dientes. Ella era toda presión. ¿Quién eres?, finalmente susurró, mirando su estructura de peones. Era una fortaleza, impenetrable, y sus pocas piezas restantes, una dama, un caballo y algunos peones, estaban dispersas, desorganizadas e inútiles. Soy Ana Hayes, respondió, su voz aún tranquila. Trabajo en Letold. Eso no es lo que quiero decir, golpeó su puño en la mesa, haciendo que el rey de Onyx se tambaleara. Ninguna camarera juega así. Esto es teoría de nivel maestro. Mi padre, dijo Ana, sus ojos levantándose a los suyos por segunda vez. ¿Era David Hayes? Era un maestro internacional. Era mi entrenador. Julian Croft jadeó. ¿David Hayes? ¿El David Hayes? El que venció a Spassky en un simultáneo en el 98. Pensé que había desaparecido. Se enfermó, dijo Ana, su voz quebrándose por primera vez. Falleció el año pasado. La historia de repente fue clara. El genio, la pobreza, el pin. Esto no era un juego para Ana. Era un memorial. Ya veo, dijo Julian, con un nuevo respeto profundo en su voz. Miró a Arthur. Arthur, ríndete. Hazlo ahora. Muéstrale a la mujer algo de respeto. No lo haré, rugió Arthur. Agarró su última pieza activa, su caballo, y lo lanzó hacia adelante en un ataque desesperado y sin sentido. No seré vencido por ella. Ana miró el movimiento. Era el blunder final, el nacido de pura rabia animalística. Abrió la última línea defensiva alrededor de su rey. Tomó su alfil, una pieza que había estado dormida por 10 movimientos, esperando. Lo movió a través del tablero, un corte diagonal silencioso. No era un jaque. No era una captura. Era, como Julian Croft reconoció con un sobresalto, un Suxban. Un Suxban es la peor pesadilla de un jugador. Es una posición donde es tu turno de moverte. Pero cualquier movimiento que hagas destruirá tu juego. Cualquier peón que empujes, cualquier pieza que cambies llevará a un jaque mate inmediato y catastrófico. Estás forzado por las reglas a cometer suicidio. Arthur Blackwell miró el tablero. Si movía su dama, el caballo de Ana entregaría jaque mate. Si movía su caballo, la dama de Ana entregaría jaque mate. Si empujaba un peón, el alfil mismo entregaría jaque mate. Estaba atrapado úpteramente, completamente, elegantemente. La habitación contuvo el aliento.
El rostro de Arthur era una terrible máscara de orgullo colapsado. Levantó una mano temblorosa, no a una pieza, sino a su propio rey. Con un chasquido de su muñeca, lo derribó. El rey de Onix cayó sobre el tablero de caoba. Un sonido como un martillo cayendo. Rendición. Silencio. Un silencio profundo, profundo y terrible llenó la biblioteca con paneles de roble. El único sonido era el fizz de champán en 100 copas intocadas. El teléfono de Clarissa ya no grababa. Su rostro estaba ceniciento. Su estatus social, tan inextricablemente ligado al aura de invencibilidad de Arthur, acababa de evaporarse. Arthur Blackwell se sentó congelado, mirando a su rey derribado. Había sido clínicamente, perfectamente y públicamente diseccionado. Anna lentamente, deliberadamente comenzó a reiniciar las piezas en el tablero, sus manos firmes. Era lo que su padre le había enseñado. Ganes o pierdas, Anna. Respeta el juego. Reinicia el tablero. Luego, desde la parte trasera de la habitación, surgió un nuevo sonido. Clap, clap, clap. Era un aplauso lento, deliberado y rítmico. La multitud se apartó. Un caballero mayor, que había estado de pie silenciosamente en las sombras junto a la chimenea, caminó hacia adelante. Tenía cerca de 70 años, con un shock de cabello blanco y ojos que brillaban con inteligencia feroz. Llevaba una simple chaqueta de tweed, un contraste marcado con el mar de smokines. Mientras se movía a la luz, la mandíbula de Julian Croft cayó. Eso es imposible. Ese es Víctor Iván. Era Víctor Iván, el legendario gran maestro ruso, un contemporáneo de Bobby Fischer y un némesis de Garry Kasparov. Era un dios vivo del ajedrez, y era un invitado de honor sorpresa en la gala. Iván ignoró completamente a Arthur. Caminó directamente al lado de Anna del tablero y se paró sobre el tablero, que ella casi había terminado de reiniciar. «Detente», dijo. Su voz era un gravel bajo, grueso con acento ruso. Empujó suavemente su mano a un lado y movió las piezas de vuelta, reiniciando la posición al Suxban final. Miró por un minuto completo, tarareando, «Dada». La trampa la zanca mezclada con una dama fianchetada, un sacrificio de torre fantasma. Hermoso, absolutamente procrasí. Luego volvió su mirada penetrante a Anna. Esto no es el juego de un estudiante. Esto es el juego de un maestro. Apuntó al rey derribado. Esto fue carnicería, pero tu juego fue arte. Luego se volvió hacia Arthur Blackwell y su expresión amable de abuelo desapareció, reemplazada por un fuego frío. Tú, dijo Iván, eres un Patzer. Arthur, rojo de rostro, se levantó. Soy Arthur Blackwell. Soy el patrón de este evento. Eres un hombre rico que juega con juguetes, escupió Iván. Conoces tácticas, pero no tienes estrategia. Tienes agresión, pero no arte. Juegas al ajedrez como si estuvieras comprando un edificio. Esta joven, ella lo juega como si estuviera componiendo una sinfonía. Invitaste a un músico a una pelea de puños y estás enojado porque no ganaste. Se volvió de nuevo a Anna, David Ayes Daughter. Por supuesto. Sonrió una sonrisa genuina y cálida. Conocí a tu padre. Jugamos una vez en Kiev en 1998. Me venció con un sacrificio de torre. Los ojos de Anna se llenaron de lágrimas. ¿Tú, lo conociste? Era un verdadero maestro, dijo Iván, palmeando su mano. Habló de su hija, su arma secreta, su genio. Veo ahora que no exageraba. Estaría tan orgulloso. Tan orgulloso. Este fue el punto de quiebre. La humillación pública, la llegada de Iván, la validación de Anna. Era demasiado para Clarissa. No estaba solo avergonzada. Vio su futuro. Una vida atada a un hombre que acababa de ser revelado como un fraude. Un tigre de papel. Con una mano tranquila y temblorosa, alcanzó y torció el anillo de compromiso de 12 quilates de su dedo. No lo lanzó. No hizo una escena. Simplemente lo colocó en la mesa junto al rey de Onix derribado. Creo que esto es tuyo, Arthur, susurró, su voz venenosa. Parece que estás en el negocio de perder tus piezas más valiosas esta noche. Se volvió y caminó, no corrió, fuera de la biblioteca.
El sonido de sus tacones clicando en el piso de mármol resonó en el silencio atónito. Arthur Blackwell miró el anillo. Miró al rey derribado. Miró a la habitación llena de sus amigos y colegas, todos los cuales ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Su imperio construido en una ilusión de genio infalible acababa de derrumbarse. Dejó escapar un sonido, un sollozo estrangulado de pura rabia, y barrió su brazo a través de la mesa, enviando las piezas de marfil y ónix dispersándose por la alfombra persa praísles. Salió furioso de la habitación, empujando a un camarero que llevaba una bandeja de champán fresco, enviando las copas a estrellarse al piso. Anna Hayes quedó de pie en la mesa, rodeada de vidrio roto y piezas de ajedrez dispersas con el mayor gran maestro del mundo sonriéndole. Bueno, dijo Víctor Iván, gesticulando al desastre, parece que el señor Blackwell tampoco sabe cómo limpiar después de sí mismo. Víctor Iván llevó a Anna lejos del naufragio de la biblioteca, pasando a los invitados mirando y susurrando, y a un pequeño estudio tranquilo. Encontró una botella de agua para ella. Sus manos aún temblaban. Siéntate, de vodka, dijo gentilmente. Respira. La pelea ha terminado. Yo, no debería haberlo hecho, susurró Anna, lágrimas corriendo por su rostro. Solo quería pasar la noche. Era tan arrogante. La arrogancia es una enfermedad del ego, dijo Iván, sentándose frente a ella. El ajedrez es la cura. No lo humillaste. Simplemente le mostraste la verdad. Algunas personas no pueden soportar la verdad. Se inclinó hacia adelante. Ahora cuéntame sobre David. Después de Kiev, desapareció del circuito. Escuché rumores, enfermedad. Lo siento, no me comuniqué. Ana tomó un respiro profundo y la historia salió a raudales. Era una historia de tragedia en cámara lenta asfixiante. David Hayes no había sido solo un maestro internacional. Estaba al borde de su título de gran maestro. Era un hombre brillante y gentil que veía el ajedrez no como un deporte sino como un lenguaje. Le enseñó a Ana a hablarlo antes de que pudiera leer. Para cuando tenía 16 años, Ana era un fenómeno por derecho propio. Era la campeona juvenil femenina de Estados Unidos, jugaba con un estilo intuitivo terrorífico que reflejaba el de su padre. Era la próxima gran cosa. Luego el diagnóstico, cáncer de páncreas. Etapa 4. El mundo del ajedrez, por toda su brillantez, tiene poco dinero para aquellos fuera del top 50. David Hayes no tenía pensión, ahorros significativos. Su seguro médico era una broma. Ana, entonces 20 y con una beca completa en Columbia, la dejó. Tuvimos que elegir, le dijo Ana a Iván, su voz hueca, su medicación o nuestro apartamento, el tratamiento experimental o la electricidad. Vendió todo. Primero sus propios trofeos. Llevó su copa de plata de campeona juvenil de Estados Unidos a una casa de empeños y obtuvo 150 pesos. Luego vendió la biblioteca de ajedrez de su padre libro por libro. Volúmenes raros sobre teoría de aperturas de los 1920. Colecciones de juegos anotadas a mano. Se vendieron por miles, pero las facturas médicas eran cientos de miles. Tomó el trabajo en Letoil. Luego tomó un segundo trabajo, lavando platos por las mañanas. Trabajaba 20 horas al día. Movió a su padre del hospital a un pequeño hospicio privado, pagando semana a semana en efectivo. La última vez que jugamos, dijo Ana, limpiando sus ojos, fue en el hospicio aproximadamente una semana antes de que falleciera. Estaba tan débil que no podía levantar las piezas. Solo apuntaba. Torre AD6. Ana, siempre controla el archivo abierto. Tocó el pin de torre de plata en su vestido. Me dio esto. Dijo, no dejes que el juego muera en ti, Ana. No dejes que el mundo lo aplaste de ti. Tienes el don. Tienes mi don. Y yo, lo decepcioné. No he tocado un tablero desde que murió. Hasta esta noche. Víctor Iván estuvo en silencio por mucho tiempo. Su mirada profunda. Había visto guerras, la caída de un país y la brutal política del ajedrez profesional. Pero esta era una tragedia de un tipo diferente. Te decepcionó, finalmente dijo, su voz gruesa de emoción. Sacrificaste tu vida, tu educación, tu don para darle a tu padre dignidad en sus días finales. No lo decepcionaste. Lo honraste de una manera que ninguna victoria de ajedrez podría.
Se levantó, su energía eléctrica. Pero ahora, su deseo final. No dejes que el juego muera. Por esto nos encontramos esta noche. Esto no fue un accidente. Esto fue destino. Sudva, ¿qué quieres decir? No soy solo un invitado esta noche, Ana. Estoy aquí explorando. Soy el nuevo jefe de reclutamiento para el club de ajedrez de St. Louis. Sacó una tarjeta mucho más simple que la de Arthur con solo un nombre y un número. ¿Conoces este lugar, la Catedral de Ajedrez de Rex Sinfield? Ana asintió. St. Louis era la capital indiscutible del ajedrez en América. Tienen un nuevo programa residencial para genios olvidados para jugadores cuyas vidas interrumpieron sus carreras. Financian todo. Vivienda, comida, entrenamiento, tarifas de torneos. Están construyendo un equipo americano para desafiar al mundo, colocó la tarjeta en su mano. Vine esta noche esperando ver nada. En cambio, encontré a la hija de David Hayes. Sonrió. Tu turno en Letold ha terminado, Ana. Tu trabajo real comienza. Ve a casa. Duerme un poco. Llámame mañana. Tenemos un campeonato mundial que planear. Ana miró la tarjeta, luego al viejo gran maestro. Por primera vez en 3 años, el peso aplastante en sus hombros, el peso de 280,000 pesos, no se sentía tan pesado. Se sentía manejable. Ya no era solo una camarera. Era un arma, y estaba a punto de ser apuntada. Las consecuencias de la gala Vanguard no fueron una quema lenta. Fue una detonación. Para las 9 de la mañana del día siguiente, la historia no era solo un rumor. Era el ítem principal en cada blog de chismes, sociedad y financiero del país. Resultó que la amiga de Clarissa, Tiffany, también había estado filmando, pero Julian Croft, el consejero legal de Blackwell, había sido el más efectivo. Disgustado por la arrogancia de su jefe y la profunda falta de juicio, Julian había hecho 2 llamadas al salir de la gala. La primera fue a un contacto en la página 6 del New York Post, a quien envió anónimamente el clip de video más claro. La segunda fue a un reportero senior en Bloomberg a quien confirmó los detalles off the record y ofreció una cita. La junta de Blackwell y Nebastians está preocupada por la toma de decisiones impulsiva y de alto riesgo del señor Blackwell. El clip de video fue una sensación en Internet. Mostraba todo. La condescendencia sneering de Blackwell, la calma imposible de Ana, el momento en que Julian Croft susurró, «Oh, Arthur, no». El impresionante Suxban y el glorioso final petty de Clarissa dejando caer el anillo junto al rey derribado. Los titulares fueron una masacre. El blunder de $1,000 millones de Blackwell. Titán tecnológico jaque mateado por camarera. Portada de Forbes. Chico pierde ante camarera. Prometida en 30 movimientos. Eres un patzer. Video filtrado muestra la humillación pública del multimillonario Arthur Blackwell. Gambito de rey, final de porpa. La noche en que Blackwell y Nebastians perdió a su dama y a su rey. El mercado, que aborrece la inestabilidad y el ridículo en igual medida, reaccionó con velocidad brutal. Las acciones de Blackwell y Nebastian, que se basaban en gran medida en el mito del genio personal de Arthur, plummeted 14 puntos en la campana de apertura. Borrando casi $1,000 millones en valor de papel antes de las 10 de la mañana. Se convocó una reunión de junta de emergencia para esa tarde. Arthur Blackwell irrumpió, su rostro una máscara de rabia púrpura, exigiendo que Julian Croft fuera despedido por una catastrófica violación de lealtad. Julian, sin embargo, estaba preparado. Ya no era el abogado de Blackwell. Era el de la compañía. Calmamente distribuyó un dossier de 20 páginas a los otros miembros de la junta. Esto no se trata de lealtad, Arthur. Y no se trata de un juego de ajedrez, dijo Julian, su voz fría. Se trata de un patrón. El juego de ajedrez fue meramente una demostración pública de un perfil de riesgo que se ha vuelto insostenible. En este archivo, encontrarán 14 otros errores no forzados de los últimos 18 meses. Adquisiciones impulsivas, negociaciones hostiles que nos costaron el contrato de Berlín, y un patrón claro de poner tu ego personal por delante de tu deber fiduciario. La Junta, ya aterrorizada por la caída libre de las acciones, vio su apertura. El video no era la razón para destituirlo. Era la excusa. El voto fue unánime.
Arthur Blackwell fue forzado a renunciar como CEO de la compañía que había construido. Su caída fue total. Perdió su compañía, su prometida, su posición social y su reputación cuidadosamente elaborada. En menos de 48 horas, se convirtió en un fantasma, desapareciendo de las portadas de revistas y las listas de galas, un chiste para el mismo mundo que había buscado dominar. Mientras el imperio de Arthur ardía, Anna Hayes estaba realizando un último acto de servicio. Caminó hacia el Etold al mediodía, no en su uniforme, sino en su simple vestido azul marino. El restaurante estaba tranquilo, preparándose para el almuerzo. El señor Dubois la vio y corrió desde su oficina, sus manos revoloteando nerviosamente. Anna, señorita Hayes, tartamudeó, su rostro pálido. Vi las noticias. Un terrible malentendido. Siempre te valoramos aquí. Por favor, espero que no pienses. Estoy aquí por mi cheque final, señor Dubois, dijo Anna. Su voz no estaba enojada, no triunfante. Solo era calma. La calma de un juego que ya está ganado. Él corrió a la oficina y regresó, no solo con un cheque, sino con un sobregrueso de efectivo. Ah, un bono, ofreció por tus problemas. La donación del señor Blackwell fue, por supuesto, rescindida, pero... Anna tomó el cheque. Miró el sobre lleno de efectivo, luego lo empujó de vuelta a través del escritorio de reservas. Para el fondo navideño del personal, dijo, un jab final tranquilo. Se volvió. No fue al vestuario del sótano. No fue por la cocina. Por primera vez, caminó directamente a través de la alfombra plush, pasando las mesas vacías, y empujó las pesadas puertas frontales de roble pulido. El portero, que la había visto en las noticias, simplemente inclinó su sombrero. Buen día, señorita, dijo. Anna Hayes caminó hacia la luz del sol de la Quinta Avenida. Una mujer libre. Un auto enviado por Victor y Band estaba esperando. Para esa tarde estaba en St. Louis. El club de ajedrez de St. Louis no era como el Metropolitan Club. No era un oscuro y opresivo mural de dinero viejo y paneles de madera. Era un templo de luz. Todo vidrio, brillante, moderno y zumbando con una energía eléctrica tranquila. En todas partes en docenas de tableros digitales de alta tecnología. Las piezas se movían. El aire estaba lleno del gentil clic-tac de 100 relojes de ajedrez. En el gran salón principal, Victor Iván se sentó en un tablero, sin mirar hacia arriba mientras ella se acercaba. Llegas tarde, gruñó, gesticulando a la silla. Mi vuelo se retrasó, dijo Anna, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Excusas, resopló. En ajedrez, no hay excusas, solo buenos movimientos y malos movimientos. Apuntó al tablero. Siéntate. Blancas. Muéstrame qué recuerdas sobre la Ruy López. Su nueva vida comenzó. No era una vida de descanso. Era el trabajo más grueling que jamás había conocido. Pero no era el trabajo de llevar platos. Era el trabajo de afilar una hoja. Sus días comenzaban a las 6 de la mañana con puzzles tácticos. Sus mañanas se pasaban en estudio profundo. Iván era implacable. Tu teoría de aperturas es un fósil, ladraba. Tiene 3 años de antigüedad. El juego ha evolucionado. Tú no. Tenía que desaprender el estilo defensivo cauteloso y basado en supervivencia que había adoptado en su duelo. Tenía que redescubrir el juego creativo, agresivo y hermoso que su padre le había enseñado. Jugaba blitz en línea hasta que sus dedos se acalambraban. Estudiaba juegos de 10 horas de torneos oscuros en Serbia. No solo practicaba, estaba refundiéndose. El óxido caía, revelando el acero de alta tensión pura de su genio. 6 meses después, jugó en su primer torneo mayor, el Campeonato Femenino de Estados Unidos. Los otros jugadores estaban cautelosos. Habían oído la historia. Pensaban que era una sensación mediática, un one-hit wonder. Su primera oponente, una maestra internacional experimentada, intentó intimidarla con un ataque rápido. Anna la desmanteló en 22 movimientos. Su siguiente oponente intentó molerla en un final largo. Anna, cuya mente ahora estaba clara de deuda y agotamiento, la superó en cálculo en una maratón de 7 horas. No solo ganó el campeonato. Aniquiló el campo. Terminó con un puntaje perfecto de 11 victorias,
0 pérdidas, 0 empates. Un logro que no se había visto en décadas. La gran maestra camarera no era un fluke. Era un terror. Siguieron patrocinios, no de etiquetas de moda, sino de una gran firma tecnológica de Silicon Valley, un rival directo de Blackwell, y un fondo de cobertura de trading algorítmico de primer nivel. No querían que modelara. Querían que pensara. Su primer bono de firma fue depositado en su nueva cuenta bancaria. Ana se sentó sola en su apartamento simple y tranquilo en St. Louis y se conectó al portal de deuda médica. El número aún estaba allí, brillando en rojo enojado en la pantalla, 280,000. Sus manos temblaron, pero no de agotamiento. Tecleó los números de ruta. Ingresó la cantidad completa. Miró el botón de enviar pago por un minuto completo. Luego clicó. Un pequeño icono giró. La página se refrescó. Saldo 0.0. El peso de 3 años. El peso aplastante y asfixiante de la enfermedad de su padre. El olor del hospicio. El sonido del tintineo de la cubertería. Todo desapareció. No lloró. Solo respiró. La primera respiración profunda y limpia que había tomado en toda su vida adulta. Finalmente estaba completamente libre. Un año después de la gala Vanguard, el mundo era un lugar diferente. El nombre Ana Hayes ya no era un rumor susurrado. Era un titular. La gran maestra camarera había arrasado el circuito profesional de ajedrez con la fuerza silenciosa y aterradora de una ola de marea. Su historia, la deuda, el duelo, el genio oculto habían capturado la imaginación del mundo. Ahora se sentaba en la arena Logadal en Reykjavik, Islandia. Este era el suelo sagrado, el mismo escenario donde Bobby Fischer había roto el imperio soviético en 1972. El aire estaba espeso con los fantasmas de la historia del ajedrez. Millones observaban en una transmisión en vivo global. Las luces de la arena eran cegadoras y el silencio era tan profundo que tenía un peso físico. Esta era la partida final del Campeonato Mundial Femenino. Al otro lado del tablero se sentaba Katarina Bulov, el motor siberiano. Katarina era una prodigio de 22 años, el producto del intenso programa de ajedrez patrocinado por el Estado de Rusia. Jugaba con una precisión fría, aterradora y maquinal. No cometía errores. No sentía presión. Simplemente calculaba, su rostro una máscara pálida e indiferente. El match de 12 juegos había sido una guerra de desgaste. La defensa asfixiante y perfecta de Katarina contra los ataques agudos y creativos de Ana. Estaban empatadas 5.5 a 5.5. Esta era. Juego 12. Ana tenía las piezas blancas. Su última mejor oportunidad de ganar el título directamente. Un empate las enviaría a los brutales y caóticos desempates de juego rápido, la especialidad de Katarina. Ana necesitaba una victoria, y Katarina lo sabía. El juego era una pesadilla. Katarina jugó la defensa Berlín, una apertura notoriamente sólida y empatosa conocida como la muralla de Berlín. Por más de 6 horas y 70 movimientos, Ana había estado atacando esa muralla, buscando una sola grieta microscópica. Katarina, a su vez, había defendido perfectamente, intercambiando piezas, simplificando la posición y sangrando la energía del tablero. Los comentaristas, grandes maestros mismos, ya lo estaban llamando. Un esfuerzo valiente de Hayes, dijo uno, pero la defensa de Volkov es una fortaleza. Simplemente no queda nada. Nos dirigimos a desempates. En el tablero, Katarina acababa de empujar un peón a F6. Era un movimiento simple, sólido, aburrido. Defendía todo. Forzaba el intercambio de las últimas torres restantes, llevando a un final muerto, sin vida y empatado. Ana miró la posición. Su reloj estaba tic-tac. 3 minutos restantes. Vio el empate. Estaba justo allí. Una repetición forzada de movimientos. Podía tomarlo y se darían la mano y pasarían a los juegos rápidos. Era el juego lógico, sensato y de porcentaje. Era el movimiento que una máquina haría. Era el movimiento que Arthur Blackwell, si hubiera sido más inteligente, habría hecho, tomar el lucro seguro, garantizado y poco inspirador. Pero entonces, mientras miraba, el tablero nadó, las piezas se difuminaron, y en esa neblina vio algo más, un fantasma. Un destello de un patrón tan absurdo,
tan antiposicional, tan insano que ningún computador, y ciertamente no Katarina Bulov, lo anticiparía jamás. Era un movimiento que su padre le había mostrado una vez, garabateado en una servilleta en el hospicio. Los movimientos más hermosos son los que parecen un error, Ana. Los que apuestan por la belleza. Era un sacrificio de dama. Era un tiro en 1.000.000. Si estaba en lo correcto, era un jaque mate forzado. Si estaba equivocada, si había miscalculado por incluso un solo tempo, era una pérdida instantánea y catastrófica. Perdería el juego, el match y el campeonato mundial, todo en un solo blunder arrogante. El reloj tic-tac. 1 minuto restante. Víctor Iván en la cabina de comentarios vio la línea parpadear en su motor de análisis. No, susurró, sus nudillos blancos. No, Ana, no lo hagas. Es demasiado complejo. Toma el empate, de vodka. Toma el empate. Ana miró hacia arriba solo por un segundo. No a Katarina, sino a las luces cegadoras del escenario. Pensó en el piso de mármol frío del Metropolitan Club. Pensó en el peso de las facturas médicas de su padre. Pensó en los años que había pasado sirviendo a hombres que creían que era invisible. No sería invisible. No jugaría seguro. No ganaría por una tecnicidad. Ganaría como David Hayes. 30 segundos. Tomó su dama. Toda la arena, 1000 personas, inhalaron como una. Los ojos de Katarina Bulov, previamente aburridos y fríos, se enfocaron. 10 segundos. La mano de Ana se movió. No golpeó la pieza como Blackwell lo había hecho. La colocó con absoluta certeza deliberada en la casilla H6. Allí estaba, su pieza más poderosa, completamente indefensa, ofrecida gratis. La cabina de comentarios explotó. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Eso es un blunder. Ana Hayes ha tirado el campeonato mundial. Katarina Bulov se estremeció. La máquina por primera vez en todo el match mostró una emoción. Shock puro y sin adulterar. Su mente, tan perfectamente afinada a un juego lógico y sólido, no había visto esto. Era un movimiento humano. Era un movimiento artístico. Era un movimiento loco. Sus ojos dartaron a través del tablero. Su cerebro trabajando a velocidad relámpago. La dama era veneno. Lo vio. Si capturaba la dama gratis, el caballo y la torre de Ana entregarían un mate ahogado en 3 movimientos. Un patrón de jaque mate clásico y hermoso. Pero la trampa era más profunda. Si no tomaba la dama, la nueva posición de la dama en H6, que había parecido un blunder suicida, ahora apoyaba perfectamente un jaque mate imparable diferente en 2 movimientos con la otra torre. Era un pseudo sacrificio, una ilusión brillante, un Suxban nacido del fuego. Katarina estaba atrapada. Cualquier movimiento que hiciera llevaba a la muerte de su rey. Katarina miró el tablero por 1 minuto completo, su propio reloj olvidado. Ella, el motor siberiano, la mujer que jugaba la verdad, acababa de ser mostrada una verdad tan hermosa que era devastadora. Había sido vencida no por cálculo, sino por imaginación. Lentamente, con una mano temblorosa que nadie había visto antes, alcanzó y derribó su rey. La arena estuvo en silencio por un latido. Luego erupcionó. Ana no vitoreó. No se levantó. Solo cerró los ojos, y los últimos 3 años de agotamiento, duelo y rabia salieron a raudales en una sola ola silenciosa de lágrimas. Tocó la torre de plata en su solapa. Jaque mate, papá, susurró. En la cabina de comentarios, Víctor Iván estaba llorando abiertamente, una gran sonrisa en su rostro. Él se lo enseñó, lloró al micrófono caliente. David Hayes, tu hermoso y brillante tonto. Él le enseñó todo. 3 meses después, Ana no estaba en un palacio o un estudio de televisión. Estaba de vuelta en su viejo barrio en un martes lluvioso. El diner grasiento donde solía comer había desaparecido. En su lugar había un storefront brillante y limpio. El letrero sobre la puerta decía, Academia de Ajedrez David Hayes. El tablero es un espejo adentro. Estaba cálido y caótico. Una docena de niños del barrio estaban encorvados sobre tableros, gritando, riendo y discutiendo. Ana, vistiendo un hoodie simple y jeans, se sentó en un pequeño tablero con una niña de 10 años llamada María,
que estaba frunciendo el ceño. Es estúpido, se quejó María. No puedo mover mi caballo. Solo tomará mi alfil. Ana sonrió. Una sonrisa genuina y fácil que no había tenido en años. Así que, déjalo tomarlo. Mira qué obtienes a cambio. Mira el espacio que abre para tu torre. Mira la presión que pone en su rey. Tocó el caballo de la niña. No tengas miedo de renunciar a algo, María. A veces la pieza que sacrificas es la que te gana el juego. Los ojos de la niña se iluminaron. Vio el patrón. Con una nueva confianza, empujó el caballo hacia adelante, renunciando al alfil. El juego y su mundo acababan de abrirse. El tablero es un espejo. Para Arthur Blackwell, reflejó una arrogancia que le costó todo. Para Ana Hayes, reflejó un genio que estaba oculto por la dificultad, pero nunca podría extinguirse. Esta historia nos muestra que el verdadero talento, la verdadera fuerza, no se trata de la ropa que usas o el dinero en tu cuenta bancaria. Se trata del fuego que proteges cuando el mundo intenta apagarlo. Se trata de los movimientos tranquilos y brillantes que has estado planeando todo el tiempo, solo esperando tu momento. ¿Qué pensaste de la venganza final de Anna? ¿Fue el jaque mate en el tablero o la nueva academia que construyó en nombre de su padre? Haznos saber en los comentarios abajo. Gracias por ver. Si amaste la historia de vindicación de Anna, por favor dale like al video. Comparte este video con alguien que necesita una dosis de inspiración. Y asegúrate de suscribirte para más drama de la vida real cada